Hola, buen día con todos. Soy Jocelyn Suárez y voy a dar un nuevo tema sobre la resolución de este ejercicio en el programa SPSS sobre diseño de bloques completos al azar. Entonces tenemos este ejemplo. En una empresa lechera se tiene varios sitios para almacenar leche. Entonces, de cisternas de 60.000 litros, un aspecto crítico para que se conserve la leche es la temperatura de almacenamiento. Se sospecha que en algunos silos hay problemas y por ello durante 5 días se decide registrar la temperatura a cierta hora crítica. Obviamente la temperatura de un día a otro es fuente de variabilidad que podría impactar la variabilidad total. Entonces aquí tenemos lo que son los siguientes datos que ya están en el programa SPSS. Entonces aquí el factor bloque es día y la variable de respuesta es temperatura y vamos a realizar lo que es el análisis de varianzas, ya que eh, aquí en esto diseño no se puede probar los supuestos antes de realizar el ANOVA. Y para realizar el análisis de varianza se analizan los efectos de los factores tratamiento y de bloque sobre la variabilidad y de respuesta y se supone que no existe interacción entre los factores. Y las hipótesis son: la hipótesis nula, el efecto del factor tratamiento no es significativo, es decir que todas las medias de los niveles del factor de tratamiento son iguales. La hipótesis alternativa, el factor tratamiento es significativo, es decir que al menos una media de los niveles de factor tratamiento es diferente de los demás. En la hipótesis nula, lo que es el efecto del factor de bloque no es significativo, y la hipótesis alternativa, el efecto del factor de bloque es significativo. Si el valor P es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye la hipótesis alternativa, y si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere la hipótesis nula. Y para esto vamos a realizar los siguientes pasos. Vamos a ir al programa SPSS, vamos a ir en analizar, modelo lineal general univariado, transferimos la variable de respuesta a variable dependiente y los dos factores a factores fijos. Y en modelo vamos a construir términos personalizados y vamos a pasar lo que es los dos factores en modelos. Damos clic en continuar y en gráficos vamos a transferir el factor tratamiento al eje horizontal. Damos clic a añadir y continuar. Lo que es en la prueba de post-hoc, transferimos el factor tratamiento a prueba post-hoc. Y para seleccionar tu key, continuar y en guardar seleccionamos en valores pronosticados no estandarizados, residuos no estandarizados. Damos clic en continuar y en opciones seleccionamos estadístico descriptivo, prueba de homogeneidad y gráfico de dispersión de niveles. Continuar y aceptar. Una vez podemos observar estos, el análisis univariados, factores intersujeto, tratamiento, A, B y C, bloques. Aquí podemos ver jueves, lunes, martes, miércoles, viernes. Y lo que vamos a observar lo que es estadístico descriptivo. Como podemos ver,
Y aquí en esta tabla se muestra el único dato de cada grupo. Entonces no se puede calcular la desviación estándar porque no existe repeticiones. Aquí en la prueba de igualdad de Levene de la varianza de error, esta prueba la hipótesis nula de que la varianza de error de la varianza de dependiente es igual entre grupos. Entonces no se puede analizar la homogeneidad de varianza porque no existen repeticiones. Ya. Aquí en la prueba de intersujeto podemos notar que el valor P aquí está en SIG. Entonces, en todos los ejercicios se trabaja un nivel de confianza al 95%. Entonces, el nivel de significancia es igual a 0,05. Ya. Entonces, en el valor P indica que una media de la evidencia dada por la muestra en contra de la hipótesis nula. Entonces, aquí podemos ver que el factor tratamiento es mayor a 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Se sugiere que el efecto del factor no es significativo, que al menos esta media no es diferente de los demás. Aquí podemos ver que el factor bloque es valor P es mayor a 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Se sugiere que el efecto del factor de bloque no es significativo, es decir, que no influye de manera significativa sobre la variable de respuesta. Ya. Una vez que ya hemos hecho esto, más acá abajo podemos observar las comparaciones múltiples, lo que es límite superior y límite superior con intervalos de confianza al 95%. Aquí en su conjunto homogéneo, rendimiento, podemos observar que todas las medias no son significativamente diferentes. Entonces, lo que es en la prueba de Tukey. Vamos a seguir. Aquí también podemos observar la gráfica. Las medias de rendimiento más altas son la B y la D. Ya. Continuando con la normalidad de residuos, vamos a hacer lo que se analiza si los residuos tienen una distribución normal. Se usa la prueba de Shapiro-Wilk debido a que el número de residuos es menor a 50 y la hipótesis son. La hipótesis nula, los residuos tienen una distribución normal y la hipótesis alternativa, los residuos no tienen una distribución normal. Y si el valor P es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye con la alternativa. Y si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere la nula. Vamos a dar clic en analizar estadístico descriptivo, explorar. Vamos a transferir la variable de residuos a lista de pendientes y en gráficos seleccionamos gráfico de normalidad. Damos clic en continuar y aceptar. Aquí podemos ver que la prueba de normalidad, el valor P es mayor a 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Se sugiere que los residuos tienen una distribución normal, entonces se cumple el supuesto de normalidad. Aquí podemos observar lo que es la gráfica de probabilidad, muestra que los puntos están cerca de la recta y tienen un patrón aproximadamente lineal. Se sugiere que los residuos tienen una distribución normal, entonces se cumple el supuesto de normalidad. Para realizar la homogeneidad de varianza, vamos a
gráficos, generador de gráficos, aceptar, seleccionamos dispersión puntos, damos clic y vamos a transferir los valores pronosticados al eje de la X y la variable de residuos al eje de la Y y aceptar. Aquí podemos observar lo que es que los puntos se distribuyen de manera aleatoria dentro de una banda horizontal y no se forman embudo, y se sugiere que la varianza de los residuos es constante, entonces se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Ahora vamos a realizar lo que es en el InfoStam. Lo que vamos a hacer es copiar estos tres copiar con nombre de variables, nueva tabla, pegar incluyendo nombre de columnas. Ya, una vez que hemos obtenido esto, vamos a estadísticas, análisis de la varianza y vamos a transferir la variable de respuesta a variables dependientes y los dos factores a variables de clasificación. Aceptar y en guardar seleccionamos predichos y residuos y en comparaciones seleccionamos Tukey y en mostrar medias según seleccionamos el factor de tratamiento y en contraste vamos a seleccionar lo que es especificar los contratos de interés, como por ejemplo tenemos tratamiento, controlar otra general y damos clic en aceptar. Ya, una vez que ya hemos hecho esto, podemos observar el valor P, tanto de tratamiento como bloque, que son mayor a 0,05. En la prueba Tukey y que aquí tanto en las medias no son significativamente diferentes el valor P a 0,05. Una vez que ya hemos realizado esto, vamos a la normalidad de residuos, que es estadística, inferencia basada en la muestra. Vamos a seleccionar prueba de normalidad Shapiro-Wilk y transferimos residuos a variable. Y aceptar. Ya. Aquí podemos ver este valor de 0.31228 que es mayor a 0,05, lo que es en residuo de temperatura. Ahora para gráficos seleccionamos Cucuplot, transferimos residuos a variables,
seleccionamos aceptar, normal y aceptar. Aquí podemos ver que los puntos están cerca de la recta y tienen un patrón aproximadamente lineal, y se sugiere que los residuos tienen una distribución normal, entonces se cumple el supuesto de normalidad. Ya, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a la homogeneidad de varianzas, que es en gráficos, diagrama de dispersión, transferimos residuo al eje de la y de que es temperatura al eje de la X. Aceptar. Aquí podemos ver que se observa que los puntos se distribuyen de manera aleatoria dentro de una banda horizontal y no se forma un embudo. Se sugiere que la varianza de los residuos es constante, entonces se cumple el supuesto de normalidad de varianza. Bueno, esto es lo que hemos aprendido, lo que es en el diseño de bloques al complemento al azar, ya que este diseño estudia el efecto de un factor tratamiento y un factor de bloque sobre la variable de respuesta. Primero se forma bloque de unidades experimentales similares y luego se asignan los tratamientos al azar a las unidades experimentales dentro de cada bloque. Este diseño se usa cuando las unidades experimentales son heterogéneas y se emplea la formación de bloques para obtener grupos homogéneos. El término completo se usa debido a que en cada bloque se aprueban todos los tratamientos, entonces la aleatorización se hace dentro de cada bloque, por lo tanto no se realiza de manera total, porque en el diseño completamente al azar, el hecho de que existan bloques hace que no sea práctico. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta lo que significa bloque. Bloque, que es un factor del que no interesa conocer sus efectos en la variabilidad de respuesta, pero que incluye en el experimento para estudiar de manera adecuada en el interés. Entonces, los factores de bloqueo aparecen en la práctica y pueden ser días, turno, lote de material, método, edad, peso de los animales, sexo, parcelas alejadas. Entonces, en este diseño tiene algunas ventajas, que no es necesario que el número de bloques sea igual al número de tratamientos. El análisis estadístico es simple y además, si se pierden los datos de un bloque, estos pueden recuperarse con una fórmula. Pero, sin embargo, si no existe una diferencia real entre bloques, habrá una pérdida de precisión en los experimentos con una relación y debido a la disminución de los grados de libertad. Esto es lo que es el diseño de bloques complementos al azar. Hemos realizado este ejemplo y se ha concordado con los resultados de SPS, en el SPS y en el InfoStat. Aquí lo que nos ha dado la prueba de Tukey, esta gráfica que es muy importante, y lo que es el valor P, que está aquí en el SPS, que es SIG, el valor P de este ejemplo que hemos resuelto.
lo que es el diseño de bloques complemento al azar. Bueno, aquí también se pudo observar los puntos aleatoriamente que están y no forman un embudo. Aquí espero que les haya gustado, que me hayan entendido. Gracias, hasta la próxima ocasión. Hola, buen día con todos. Soy Jocelyn Suárez y voy a dar un nuevo tema sobre la resolución de este ejercicio en el programa SPSS, sobre diseño de bloques completos al azar. Entonces tenemos este ejemplo. En una empresa lechera se tiene varios sitios para almacenar leche. Entonces, de cisternas de 60.000 litros, un aspecto crítico para que se conserve la leche es la temperatura de almacenamiento. Se sospecha que en algunos silos hay problemas y por ello durante 5 días se decide registrar la temperatura a cierta hora crítica. Obviamente la temperatura de un día a otro es fuente de variabilidad que podría impactar la variabilidad total. Entonces aquí tenemos lo que son los siguientes datos que ya están en el programa SPSS. Entonces aquí el factor bloque es día y la variable de respuesta es temperatura y vamos a realizar lo que es el análisis de varianzas, ya que aquí en esto diseño no se puede probar los supuestos antes de realizar el ANOVA. Y para realizar el análisis de varianza se analizan los efectos de los factores tratamiento y de bloque sobre la variabilidad y de respuesta y se supone que no existe interacción entre los factores. Y las hipótesis son: la hipótesis nula, el efecto del factor tratamiento no es significativo, es decir que todas las medias de los niveles del factor de tratamiento son iguales. La hipótesis alternativa, el factor tratamiento es significativo, es decir que al menos una media de los niveles de factor tratamiento es diferente de los demás. En la hipótesis nula, lo que es el efecto del factor de bloque no es significativo, y la hipótesis alternativa, el efecto del factor de bloque es significativo. Si el valor P es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye la hipótesis alternativa, y si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere la hipótesis nula. Y para esto vamos a realizar los siguientes pasos. Vamos a ir al programa SPSS, vamos a ir en analizar, modelo lineal general univariado. Transferimos la variable de respuesta a variable dependiente y los dos factores a factores fijos. Y en modelo vamos a construir términos personalizados y vamos a pasar lo que es los dos factores en modelos. Damos clic en continuar y en gráficos vamos a transferir el factor tratamiento al eje horizontal. Damos clic a añadir y continuar. Lo que es en la prueba de post-hoc, transferimos el factor tratamiento a prueba post-hoc. Y para seleccionar tu key, continuar y en guardar seleccionamos en valores pronosticados no estandarizados, residuos no estandarizados. Damos clic en continuar y en opciones seleccionamos estadístico descriptivo, prueba de homogeneidad y gráfico de dispersión de niveles. Continuar
y aceptar. Una vez podemos observar estos, el análisis univariados, factores intersujeto, tratamiento, A, B y C, bloques. Aquí podemos ver jueves, lunes, martes, miércoles, viernes. Y lo que vamos a observar lo que es estadístico descriptivo. Como podemos ver que aquí en esta tabla se muestra el único dato de cada grupo. Entonces no se puede calcular la desviación estándar porque no existe repeticiones. Aquí en la prueba de igualdad de Levene de la varianza de error, esta prueba la hipótesis nula de que la varianza de error de la varianza de dependiente es igual entre grupos. Entonces no se puede analizar la homogeneidad de varianzas porque no existen repeticiones. Ya. Aquí en la prueba de intersujeto podemos notar que el valor P aquí está en SIG. Entonces, en todos los ejercicios se trabaja un nivel de confianza al 95%. Entonces el nivel de significancia es igual a 0,05. Ya. Entonces en el valor P indica que una media de la evidencia dada por la muestra en contra de la hipótesis nula. Entonces aquí podemos ver que el factor tratamiento es mayor a 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Se sugiere que el efecto factor no es significativo, que al menos esta media no es diferente de los demás. Aquí podemos ver que el factor bloque es valor P es mayor a 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Se sugiere que el efecto del factor de bloque no es significativo, es decir, que no influye de manera significativa sobre la variable de respuesta. Ya. Una vez que ya hemos hecho esto, más acá abajo podemos observar las comparaciones múltiples, lo que es límite superior y límite superior con un intervalo de confianza al 95%. Aquí en su conjunto homogéneo, rendimiento, podemos observar que todas las medias no son significativamente diferentes. Entonces, lo que es en la prueba de Tukey. Vamos a seguir. Aquí también podemos observar la gráfica. Que las medias de rendimiento más altas son la B y la D. Ya. Continuando con la normalidad de residuos, vamos a hacer lo que se analiza si los residuos tienen una distribución normal. Se usa la prueba de Shapiro-Wilk debido a que el número de residuos es menor a 50 y la hipótesis son la hipótesis nula, los residuos tienen una distribución normal, y la hipótesis alternativa, los residuos no tienen una distribución normal. Y si el valor P es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye con la alternativa. Y si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere la nula. Vamos a dar clic en analizar estadístico descriptivo, explorar. Vamos a transferir la variable de residuos a lista de pendientes y en gráficos seleccionamos gráfico de normalidad. Damos clic en continuar y aceptar. Aquí podemos ver que la prueba de normalidad, el valor P es mayor a 0,05, entonces
No se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Se sugiere que los residuos tienen una distribución normal, entonces se cumple el supuesto de normalidad. Aquí podemos observar lo que es la gráfica de probabilidad. Muestra que los puntos están cerca de la recta y tienen un patrón aproximadamente lineal. Se sugiere que los residuos tienen una distribución normal, entonces se cumple el supuesto de normalidad. Para realizar la homogeneidad de varianza, vamos a gráficos, generador de gráficos, aceptar, seleccionamos dispersión puntos, damos clic y vamos a transferir los valores pronosticados al eje de la X y la variable de residuos al eje de la y aceptar. Aquí podemos observar lo que es que los puntos se distribuyen de manera aleatoria dentro de una banda horizontal y no se forma un embudo, y se sugiere que la varianza de los residuos es constante, entonces se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Ahora vamos a realizar lo que es en el InfoStat. Lo que vamos a hacer es copiar estos tres copiar con nombres de variables, nueva tabla, pegar incluyendo nombre de columnas. Ya, una vez que hemos obtenido esto, vamos a estadísticas, análisis de la varianza y vamos a transferir la variable de respuesta a variables dependientes y los dos factores a variables de clasificación. Aceptar y en guardar seleccionamos predichos y residuos y en comparaciones seleccionamos Tukey y en mostrar medias según seleccionamos el factor de tratamiento y en contraste vamos a seleccionar lo que es especificar los contratos de interés, como por ejemplo tenemos tratamiento, controlar otra afinidad y damos clic en aceptar. Ya, una vez que ya hemos hecho esto, podemos observar el valor P, tanto de tratamiento como bloque, que son mayor a 0,05. En la prueba Tukey y que aquí tanto en las medias no son significativamente diferentes del valor P a 0,05. Una vez que ya hemos realizado esto, vamos a la normalidad de residuos, que es estadística, inferencia basada en la muestra. Vamos a seleccionar prueba de normalidad Shapiro-Wilk y transferimos residuos a variable. Y aceptar.
Ya. Aquí podemos ver este valor de 0.31228 que es mayor a 0,05, lo que es en residuo de temperatura. Ahora para gráficos seleccionamos Cucuplot, transferimos residuos a variables, seleccionamos aceptar, normal y aceptar. Aquí podemos ver que los puntos están cerca de la recta y tienen un patrón aproximadamente lineal y se sugiere que los residuos tienen una distribución normal, entonces se cumple el supuesto de normalidad. Ya, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a la homogeneidad de varianzas, que es en gráficos, diagrama de dispersión, transferimos residuo al eje de la y de que es temperatura al eje de la X. Aceptar. Aquí podemos ver que se observa que los puntos se distribuyen de manera aleatoria dentro de una banda horizontal y no se forma un embudo. Se sugiere que la varianza de los residuos es constante, entonces se cumple el supuesto de normalidad de varianza. Bueno, esto es lo que hemos aprendido, lo que es en el diseño de bloques al complemento al azar, ya que este diseño estudia el efecto de un factor tratamiento y un factor de bloque sobre la variable de respuesta. Primero se forma bloque de unidades experimentales similares y luego se asignan los tratamientos al azar a las unidades experimentales dentro de cada bloque. Este diseño se usa cuando las unidades experimentales son heterogéneas y se emplea la formación de bloques para obtener grupos homogéneos. El término completo se usa debido a que en cada bloque se aprueban todos los tratamientos, entonces la aleatorización se hace dentro de cada bloque, por lo tanto no se realiza de manera total, porque en el diseño completamente al azar, el hecho de que existan bloques hace que no sea práctico. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta lo que significa bloque. Bloque que es un factor del que no interesa conocer sus efectos en la variabilidad de respuesta, pero que incluye en el experimento para estudiar de manera adecuada en el interés. Entonces, los factores de bloqueo aparecen en la práctica y pueden ser días, turno, lote de material, método, edad, peso de los animales, sexo, parcelas alejadas. Entonces, en este diseño tiene algunas ventajas, que no es necesario que el número de bloques sea igual al número de tratamientos. El análisis estadístico es simple y además si se pierden los datos de un bloque, estos pueden recuperarse con una fórmula. Pero, sin embargo, si no existe una diferencia real entre bloques, habrá una pérdida de precisión en los experimentos con una relación y debido a la disminución de los grados de libertad. Esto es lo que es el diseño de bloques complementos al azar. Hemos realizado este ejemplo y se ha concordado con los resultados de SPS, en el SPS y en el InfoStat.
Aquí lo que nos ha dado la prueba de Tukey, esta gráfica que es muy importante, y lo que es el valor P que está aquí en el SPS, que es el valor P de este ejemplo que hemos resuelto, lo que es el diseño de bloques complemento al azar. Bueno, aquí también se pudo observar los puntos aleatoriamente que están y no forman un embudo. Aquí espero que les haya gustado, que me hayan entendido. Gracias, hasta la próxima ocasión.